Sí, gracias. Gloria a Dios, buenas noches. Ahora sí, bienvenido a todos. Mateo 6:33 es un versículo muy conocido, ¿no? Y hoy quiero hablarte con respecto al reino. ¿Qué es reino, no? Muchas veces hay muchas cosas que todavía no podemos a lo mejor diferenciarlo, porque bueno, sabemos que venimos a la iglesia y demás, pero vos tenés que saber como hijo de Dios e hija de Dios qué es lo que es vivir en el reino, qué significa vivir en el reino de los cielos, qué significa estar en el reino de Dios. Amén. Y eso es muy importante para todo hijo de Dios. Dice, la palabra de Dios dice en Mateo 6, ¿no? Le dice nuestro Señor Jesús, versículos 33 y 34, vamos a leer, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice. Y mira lo que dice acá, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, o sea, su preocupación. Basta cada día su propio mal. Voy a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra y ayúdame, Señor, a predicarla con tu amor, con tu paz, con tu poder, Dios, bajo tu unción. Padre, te ruego por estas vidas que están acá escuchando, que tú te glorifiques y toques en lo profundo de su corazón. Te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, Jesús nos desafía a nosotros, busquen primeramente el reino de Dios. ¿Te preguntaste alguna vez, bueno, ¿qué es el reino de Dios? Si Jesús me dice, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué cosas tengo que buscar? Y ya te está dando la prioridad. Primero tenés que buscar el reino de Dios. Para todo hijo de Dios, tenés que buscar primeramente el reino de Dios. Y una vez que lo hallaste, tenés que preguntarte a vos cómo vivir en el reino de Dios. ¿Qué cosas tengo que hacer para vivir en el reino de Dios? Dice también Jesús, ¿no? En Juan 3, te lo sintetizo, cuando se encuentra con Nicodemo, que para entrar en el reino de Dios tenés que nacer de nuevo, dice. Tenés que nacer de nuevo. Otra cosa que también dice Jesús, que para asimilar, aceptar el reino de Dios, tenemos que ser como niños, también dicen. ¿Viste? Son varias cosas que nos está diciendo Jesús, cómo podemos llegar a encontrarnos con ese reino de Dios, con el reino celestial que nos va a beneficiar a nosotros, cada uno de nosotros. Y a su vez, también Jesús, y eso después lo puede ir viendo en Mateo, ¿no? Capítulo 5 al capítulo 7, que te enseña Jesús cómo vivir en el reino de Dios, ¿no? Hay varias cosas que te dice Jesús, por ejemplo, cómo tenés que ser sal acá en el mundo, cómo tenés que ser luz en el mundo, qué cosas tenés que dejar, tenés que aprender a perdonar, en fin, varias cosas, ¿no? Y principios que te enseñan a vos como a mí para vivir en el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios sabemos que no es algo que se ve. ¿Cuántos saben eso? No es algo que, bueno, está ahí el reino de Dios. Está acá, en la ciudad de Chilaver. Ahí está el reino de Dios. Y es grande y es un edificio hermoso. No es algo material. Dice la palabra de Dios que en Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué interesante lo que dice acá. Dice que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Además, también dice en 1 Corintios 4:20, dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora cuando te dice palabras, no te está diciendo palabras, la palabra de Dios no, porque la palabra de Dios es la fundamental. Te está diciendo palabras de hombre, ¿no? Viste que hay muchas doctrinas, filosofías, enseñanzas, teologías y todo de hombres. Pero dice acá nuestro hermano Pablo, gloria a Dios, dice que porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cuántos saben eso? Y eso es cierto, porque el reino de Dios, cuando Jesús te introduce en el reino de Dios, ¿no es cierto? Ahí vas a empezar a experimentar el poder divino del cielo, donde te va a cambiar tu vida, donde va a cambiar tu manera de pensar, donde va a cambiar tu manera de sentir, tu manera de vivir, ¿no? Y eso necesita de un poder sobrenatural. Estamos hablando de milagros. Porque acá no es el hecho de que, bueno,
me duele el pie, tengo una enfermedad y Dios te sana, hace ese milagro y ya está, te olvidaste y listo, y seguís tu vida normal. No, no. ¿Se acuerdan que hace poco yo prediqué con respecto a cuando vos tenés un encuentro con Jesús, el Jesús que resucitó, el poder de Jesús, tu vida cambia, tu vida ya no es la misma? ¿Cuántos saben eso? Tu vida cambia, vos vivías una vida de tinieblas, ahora tenés una vida de ¿qué? De luz, de esperanza, de alegría. Y eso es lo que te quiero predicar hoy, de tener alegría, ¿no? Y para tener alegría necesitas conocer el reino de Dios. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Entonces, como sabemos, el reino de Dios, como no es algo que se ve, no es algo material, significa que es el gobierno de Dios. El reino de Dios significa que es el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios es que va a querer Dios gobernar tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿cuántos quieren que Dios gobierne tu vida? Amén. Todos levantan la mano, ¿no? Gloria a Dios. Qué bueno, qué lindo sería, ¿no es cierto? Permiso, ¿no? Pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque nosotros de primera mano somos orgullosos, somos rebeldes, no nos sometemos a la autoridad así porque así nomás. Si Dios te dice, bueno, vení, renuncia a todo esto y dame tu vida en un solo paso. Muchos te pueden decir, bueno, sí, lo hago, pero después cuando Dios empieza a tocar tu corazón, cuando empieza a profundizar dentro de tu ser, ahí cuando empieza a hacer cosquillas, ¿viste? Ya ahí decís, no, ya no, me cuesta, ¿viste? Tu carácter, tu manera de pensar, parece sencillo, pero no es fácil, no es fácil. Es una entrega de todos los días, es una consagración de todos los días, ¿no? Porque si no, yo siempre digo esto, y no lo digo a modo de crítica ni nada, si no la iglesia estaría reventada. Estaría llena de tope a tope, ¿no te parece? La gente se convertiría a Dios. Si sería fácil, ¿no?, de entregar mi vida en un solo paso y que Dios gobierne mi vida, toda la gente estaría acá. No tendríamos lugar, espacio físico para recibir a la gente. Donde, vos fíjate esto, Dios puede hacer el milagro en sus vidas. Enuncian también, hacen milagros de sanidad, milagros, todo. Y la gente aún así no cree. Prefiere ir al médico o ir a un curandero y después de última viene a la iglesia, ¿no? Se acuerdan de Dios. ¿Cuántos saben eso? Amén. Es más, he escuchado hace poco de una persona que decía si hacíamos liberación, por ejemplo, en la iglesia. Y me causó gracia, ¿viste? Porque digo, ¿cómo? ¿No se dio cuenta de lo que hicimos hace 2 martes atrás en un ayuno? ¿Cuántos estuvieron en el ayuno? Y vimos el milagro de Dios. Vimos cómo Dios le hizo milagro a la hermana Gregoria y varios hermanos más. Entonces Dios está haciendo acá, no, está haciendo milagros, ¿sí? Por el piecito. Está haciendo milagros. En cada servicio Dios hace milagros, hace liberación. La palabra de Dios tiene poder para hacerte liberación. ¿Cuántos saben eso? Amén. No hace falta que venga el word. No, la palabra de Dios es la que tiene poder. Pero también la palabra de Dios es la que te va a desafiar a vos y a mí a tomar una decisión. Si vas a dejar que Dios gobierne tu vida, sí o no. Y a partir de ese momento, si vos le decís que sí, ahí empieza, digamos, el proceso, ahí empezás vos a abrir tus ojos y a vivir lo que es el reino de los cielos. Que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Repito, justicia, ¿de quién? De Dios. Paz. Viste que alrededor de nosotros parece que todo un caos, pero vos dormís en paz. Che, se te nota bien a vos, ¿eh? ¿Qué estás tomando? ¿Estás tomando alguna droga? No, creo en Dios. Hoy estábamos trabajando, ¿no?, en el lugar donde estoy yo, y gracias a Dios tenemos trabajo. Y a veces no damos abasto, ¿no? Y una de las chicas, que es la que le toca atender el teléfono y hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Porque una chica, bueno, se lesionó y, bueno, no puede venir. Y obviamente le recae todo el trabajo a ella. Y ella a los gritos le decía a mi jefe, por favor, quiero un Alplax. Quiero un Alplax. ¿Sabés lo que es el Alplax, no? La pastillita para, ¿viste?, para estar drogui, para... Quiero un Alplax, a los gritos. Le digo, Rosa, no necesitas tomar Alplax. Sí, ya no doy más. Estoy muy nerviosa. Y que todo, ¿viste?, no, ya no me importa más nada.
¿Viste? En ese estado está la mayoría de las personas, no tienen paz. Cuando vos venís y te acercás a decir, Dios te puede dar paz, no necesitas de la pastilla. No, dame pastilla. Ya, la ansiedad, la preocupación, todo eso. Y todo eso también te puede contagiar a vos también, porque nosotros no estamos vulnerables a eso. ¿Me hago entender? Pero cuando vos entendés quién es el que te llamó, a dónde te llamó y qué cosas te puede ofrecer, ahí cambia la historia. ¿Cuántos saben eso? ¿Quién es el que te llamó? Dios. ¿Qué es lo que te puede ofrecer Dios? Milagros, puertas sobrenaturales abiertas, paz en tu corazón y en tu vida, donde la paz también es una manera de traer sanidad a tu vida. Por eso cuando la persona preguntó si hacemos liberación, la verdad, yo no hago liberación. La que hace liberación es la palabra de Dios. ¿Vamos a entender? Yo no soy el curandero. Vamos al curandero Dieguito, imagínate. No. El que te va a sanar a vos, el que va a hacer el milagro, es Dios. Cuando vos entres con todo tu corazón y toda tu vida en el reino de Dios. Y esa es la parte que quiero enfocarme, ¿no? Porque Jesucristo mismo dijo en Mateo 6:24, y por eso yo te decía que a veces nos cuesta entregarnos de lleno a Dios, porque hay cosas en nuestro corazón. Por ejemplo, dice la palabra de Dios acá en Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículos 32 y 33 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahí dice, va a buscar primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Recuerden que en la prédica anterior yo contaba, ¿no?, con respecto a menospreciar a Dios, ¿no? Y a veces tenemos eso, menospreciamos a Dios, ¿por qué? Porque todavía nuestro corazón está agarrado con otras cosas que están ocupando. Pueden ser riquezas, pueden ser otras cosas, ídolos escondidos. Hay áreas en tu corazón que todavía no llegó la luz de Cristo. ¿Me hago entender? Entonces vos tenés una vida dual, o sea, no estás completamente entregado a Jesús. Por eso es que no podés ver el reino de Dios. Por eso es que no podés ver a lo mejor la bendición de Dios sobre tu vida. Entonces, tenemos que saber esto, que el reino de Dios es la esfera invisible, espiritual, donde Él gobierna como la autoridad absoluta, suprema. Esa es la gran noticia. La mala noticia es que nosotros por naturaleza no queremos que Dios nos gobierne. ¿Cuántos saben eso? Pero entonces tenemos que de algún modo reconocer que estamos mal. A veces creemos que estamos bien parados, venimos a la iglesia y hacemos algunas cositas para la iglesia, algunas cositas para Dios y ya pensamos que eso es todo. No. Déjame decirte que no. Si vos querés ver el reino de Dios completamente en tu vida, tenés que darlo todo. Todo. Lo dice el mismo Jesús. No podés servir a Dios y a su vez al mundo. No se puede. Porque vas a amar a uno, pero al otro lo vas a menospreciar. Tu corazón tiene que estar completamente lleno para Dios. Y si no está lleno para Dios, es porque tiene las otras cosas que están ocupando. Le están sacando lugar a Dios. Y no te deja ver el reino de Dios. No te deja ver la bendición de Dios. Entonces, nosotros, obviamente, como les dije antes, nacimos con el pecado ya heredado de parte de Adán. Esas cosas que no nos permiten de conocer la verdad, donde vivimos una vida de pecado, donde necesitamos, ¿no?, de Jesús, el sacrificio de la cruz para poder volver a nacer de nuevo. Lo dice el mismo Jesús. Nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Lo dice cuando estaba hablando con Nicodemo en Juan 3, ¿no? Entonces tenemos que reconocer eso. Tenemos que saber que nosotros somos personas pecadoras y necesitamos entregarnos completamente a Él. El orgullo de nuestro corazón es también una actitud de corazón
que está arraigada con la rebeldía. La otra vez yo lo decía, ¿no? Con el tema de ser rebelde, de no querer escuchar, de menospreciar a Dios. Tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón. El orgullo, que es arrogante, jactancioso, soberbio, no, eso no nos permite ver el reino de Dios tampoco. Por eso muchas veces las personas, vienen a la iglesia, la mayoría, y no sé si le interesa ver el reino de Dios en su vida. Ellos quieren ver si hay espectáculo en la iglesia. Como esta persona que me acaba de decir si hacemos liberaciones. No, si no veo una persona que está vomitando en el piso, acá no hay liberación. ¿Cuántos saben eso? Nosotros vimos muchos espectáculos así. Miren, hermano, yo hace tiempo atrás he visto cómo una persona que se decía ser profeta, ¿no? Supuestamente le profetizaba a las personas y las personas venían, ¿no?, al altar, y ¿sabe lo que hacían esas personas? Aullaban como perros y gatos, se transformaban en animales. Ahora, te hago una pregunta. ¿Eso es parte del reino de Dios? Que una persona se humilla y que encima sea humillada, ¿no?, delante de toda la congregación. La persona que es profeta, supuestamente la estaba liberando, y le dice, bueno, ahora ladra como perro, y la persona ladraba como perro. Ahora aulla como un gato, y la persona aullaba como un gato. ¿Eso es el reino de Dios, hermano y hermana? Dígame la verdad. ¿Eso Jesús hizo la palabra de Dios? ¿Jesús humilló a una persona haciendo eso? No. Por eso es que vos, como yo, necesitamos abrir bien nuestros ojos y que sepas la verdad cómo es vivir en el reino de Dios. Porque mucha gente te va a engañar, te va a querer engañar. Vení, este es el reino de Dios. Dame todo lo que tenés para ser bendecido. Nunca creas eso. Si vos querés ser bendecido o bendecida, tenés que ser fiel a Dios. Tenés que entregar tu corazón a Dios. Amén. Para ser bendecido y bendecida. Por eso es necesario que usted conozca de la verdad. ¿Cómo hago para vivir en el reino de Dios? ¿Cómo hago yo para que mis ojos no sean desviados y estén enfocados en el reino de Dios? ¿Cómo hago yo para buscar con todo mi corazón la justicia de Dios, como dice Jesús? Para que las demás cosas me vengan por añadidura, ¿no? Santiago 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una de las cosas que a nosotros nos cuesta, ¿no?, de que Dios gobierne nuestras vidas, es reconocer de que estamos enfermos. Y no te lo digo en el área física, te lo digo en el área espiritual. Están enfermos. Reconocer que estamos enfermos, Señor. Soy un rebelde, soy un cabeza dura, no me gusta cómo me hablas, no me gusta lo que dice la palabra. Reconocer. Y que a veces cuesta, ¿no? Señor, me cuesta aceptar esta corrección, pero es para salvar tu vida. Amén. ¿Cuántos saben eso? Amén. Si no, no vas a poder ver el reino de Dios en tu vida. Y ese es el problema de muchos, porque dice, pero Él da mayor gracia, ¿no? ¿A quién? Al que se humilla. Por esto dice, Dios resiste a quién? A los soberbios. ¿El soberbio quién es? La persona que no quiere reconocer que está mal, que necesita de un cambio profundo en su corazón. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que saber eso, que necesitamos. Mirá lo que hizo Jesús cuando nosotros estamos muertos en vida, ¿no? Cuando aceptamos a Jesús, dice en Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó, escuchá, al reino de su amado Hijo, dice, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. O sea, te pasó de un lugar a otro. Vos estabas en un lugar de tinieblas, de esclavitud, de pecado, de cosas malas, y te pasó de ahí al reino suyo. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. Pero ¿por qué seguimos viviendo como vivimos? Qué gran pregunta, ¿no? ¿Por qué vivimos con la vieja vida? ¿Por qué vivimos así todavía? Si ya te cambió el Señor, ya te cambió de posición, ya estás en el reino de Dios. Ahora, cuando Jesús nos traslada al reino, todo es nuevo para nosotros. Es un nuevo comenzar, un nuevo vivir. Siempre que nosotros, y escucha esto, aceptemos el vivir de acuerdo a la autoridad del reino de Dios. El reino de Dios. ¿Y cómo sería entrar en el reino de Dios? Es fácil. Cuando vos aceptás a Jesús como Señor y Salvador de tu vida,
vos le estás diciendo Señor y Salvador. ¿No? ¿Cuántos saben eso? Señor y Salvador. Señor y Salvador. Allá hay dos mujeres mirando. Así que algunos le tiran un volante. Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Señor y Salvador. Vos le estás reconociendo a Él que es tu Señor y Salvador. Y entonces, a partir de ahí, es cuando vos sos trasladado al reino de ¿quién? De Dios. Y todo ese reino, toda esa bendición viene a tu vida. Todo el obrar de Dios viene hacia tu vida. Gloria a Dios. Y hay algo que sucede en tu corazón. Tu corazón es sellado con el fuego del Espíritu Santo. Dice en Efesios 1:13. Escuchad esto. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad. Y quiero que escuches esto. El evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron. ¿Cuánto lo creyeron? Amén. Fueron marcados, dice, con el sello que es el Espíritu Santo prometido. O sea, no es que vos, bueno, acepté, fuiste marcado, fuiste sellado ese momento. Cuando vos entrás al reino de los cielos, cuando vos aceptás a Jesús, cuando vos aceptás la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, estas son verdades, ¿no? Que de algún modo te ayuda, te limpia tu manera de pensar, de decir, bueno, yo ahora estoy en el reino de Dios. Estás en el reino de Dios. Está bien, estás viviendo en el mundo, pero estás en el reino de Dios. Estás con otro principio para vivir en tu vida. Tenés que tener otros pensamientos, otro enfoque, otras visiones, otros anhelos, preguntas que le tenés que hacer a Dios. Bueno, Dios, tú me has salvado en este tiempo. ¿Para qué es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo tengo que vivir en el reino? Mostrarme. Y te puedo asegurar que Dios te va a mostrar. Amén. Y Dios ya les mostró a más de uno de ustedes qué cosas tienen que dejar para poder avanzar en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fuimos llamados a vivir en victoria. Fuimos llamados a vivir en bendición. Fuimos llamados a vivir en gozo, paz y la justicia de Dios. ¿Cuántos lo creen eso? Entonces tenemos que vivirlo. Pero mi realidad dice otra cosa. Hermano, la realidad puede decirte muchas cosas. Sí, es la realidad, pero no es el fin. No es el fin. Como siempre digo, en Éxodo 19, versículos 5 y 6 dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes, dice, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino, y quiero que escuches esto, de sacerdotes y una nación santa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pasaste a ser una parte exclusiva de Dios, una propiedad privada de parte de Dios. ¿Viste cuando, bueno, vas por los campos, ¿no? Yo a veces cuando iba por los campos de viaje largo veía propiedad privada. No podías ir a la propiedad privada, ¿no? Siempre había un guardián. Y si no había un guardián estaban los perros. Tenías que salir de ahí, ¿o no? Propiedad privada. No te podías meter en propiedad privada porque le pertenece a alguien. No podés meterte. Lo mismo pasa con nosotros. El enemigo no se puede meter en tu vida porque vos le perteneces a Dios. Amén. Vos sos una propiedad privada. Vos fuiste comprado por la sangre de Jesús. Amén. 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 Vos sos algo exclusivo. Vos sos algo muy importante. Por eso te digo que estas verdades nos abren la cabeza. Estoy viviendo en el reino de Dios. Vos no estás viviendo en la miseria que el mundo te ofrece, con las malas noticias, con todo lo perverso, lo inmoral que hay en el mundo. Que si vos no te veis con ellos, vos no sos amigos. No me interesa, yo le pertenezco a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo le pertenezco a Dios ahora. ¿Por qué? ¿Por qué le pertenezco a Dios? Porque Jesús pagó un alto precio. Ahora yo soy de Él. Yo ahora vivo para Él. El mundo me dice otra cosa, pero yo ahora pertenezco a Él. Yo ahora soy del reino. Porque van a venir situaciones, y te voy a confesar algo. Yo soy un hombre como ustedes, con defectos y virtudes, ¿no? Hubo situaciones en mi vida hace poco que me hicieron tambalear. Noticias
no del mundo, otras. Cosas personales que me hicieron tambalear, ¿eh? Yo estaba como que no sabía si seguir. Dios me llamó para su obra. Y Dios sabe siempre ahí, yo te llamé. ¿Quién te llamó? Yo te llamé. Yo te salvé. Yo di mi vida por vos. Gloria. Vos tenés mucho para dar. Amén. No tengas miedo. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Es algo. Les digo este testimonio para animarlos a ustedes, para que sepan que yo no soy un robot, no soy de fierro tampoco. Yo también siento. También vienen situaciones, miedo, cosas, dudas, pero Dios está ahí. Yo te llamé. Nunca lo olvides. Vos sos mi propiedad exclusiva. Tenés que aprender a vivir en el reino. El reino de Dios no consiste, como dice la palabra, en palabras o algo ahí. No, es algo ilimitado. Amén. Es algo muy grande. Donde Jesús, ¿no?, dio su vida para que todos vengamos al reino de los cielos. Jesús, cuando empezaba a predicar, arrepiéntanse, decía. Las primeras palabras que decía Jesús: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era el reino de los cielos. Con sus palabras, ¿no?, con la manifestación del Espíritu Santo, con los milagros, sanidades, liberaciones, que todo hacía. Todo el reino de los cielos estaba ahí en esa persona. Y lo que Dios nos quiere decir a nosotros en esta noche, que en tu vida también está el reino de los cielos. Cada vez que vos avanzás, cada vez que vos predicás, otra vez, la verdad que te felicito, Graciela, una vez más, que diste 50 casas, ¿no? Repartiste volante 50 casas. El reino de los cielos está avanzando a través de tu vida. ¡Gloria a Dios! Y la hermana también. Y la hermana Sofía también. Perdón, vamos también a darle alabanza también al Señor por Sofía, que también estuvo. ¿Ves? Cuando vos haces la obra para Dios, el reino de Dios avanza. Eso es. Predicando, hablando, invitando a la iglesia, animando a los hermanos. El reino de los cielos avanza. Por eso dice, no es algo material, no es algo que vos ves, es algo que se siente en el corazón. Justicia de Dios, paz de Dios, el gozo del Espíritu Santo. Señor, la realidad que vivo hoy no me va a frenar a que el reino de Dios que está en mí avance. Dios se va a manifestar. Dios nos ama. Por eso no tenemos que bajar la guardia, no tenemos que vivir enfrascados. Por eso yo les decía a ustedes, ¿cuánto quieren ser felices? ¿Cuánto quieren ser alegres? Dios quiere que vos vivas alegre. Dios quiere que vos seas feliz. Dios quiere que vos sepas que Él está con vos. Porque el mismo Jesús también prometió: yo voy a estar con ustedes, con vosotros, todos los días. Dice todos los días, no los días de servicio, dice todos los días, hasta el fin de los tiempos. Amén. Y es una promesa con verdad. Jesús está al lado de nosotros, diciéndote: vamos juntos, camino con vos, vamos a hacer avanzar el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Y termino con esta hermosa oración que dijo nuestro Señor Jesús, que nos enseñó, ¿no? Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuántos lo conocen? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, dice. Hágase tu voluntad, y escucha bien, en la tierra como en el cielo. Gloria a Dios, porque en el cielo se cumple la voluntad de Dios. Amén. Pero acá en la tierra también se va a cumplir. ¿A través de quién? De sus hijos, nosotros. Nosotros hacemos avanzar el reino de los cielos. Gloria a Dios. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Cuántos dicen amén ahora? Amén. Nosotros también tenemos que perdonar. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos de quién? Del maligno. Gloria a Dios. Amén. Líbranos, Señor. Amén. Líbranos del mal. Líbranos de todo lo malo. Porque para que el reino de Dios funcione en nuestras vidas, tenemos que darlo todo. No un poquito, todo. Me cuesta, pastor. Sé que te cuesta, porque a mí también me cuesta. A todos nos cuesta. Pero es la única manera de que el reino de Dios se manifieste de una manera sobrenatural. Darlo todo para Él. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Señor, Amén. aquí estoy. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Inclina tu rostro. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gloria a Dios. Y quiero hacer un llamado al pecador, porque se abre un altar en esta hora donde necesitas hablar con Dios, donde necesitas arrepentirte de muchas cosas. Si no aceptaste nunca a Jesús, decirte que Dios te ama. Dios te ama. Dios quiere ofrecerte ese reino celestial, divino, poderoso, que va a cambiar completamente tu vida. Solo tenés que levantar tu mano. Amén. Si nos citas por primera vez, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Cambiando el orden entonces para toda la iglesia. El reino de los cielos, como dice su palabra, no consiste en palabras, no consiste en algo físico, sino que es la justicia de Dios, la paz de Dios y el gozo del Espíritu Santo. Y a lo mejor hubo cosas que hiciste o que estabas haciendo que no vivías en el reino de los cielos, que no hacías. Pero hoy estás arrepentido, hoy querés volver, hoy querés estar en el reino de los cielos. Si estás en esa condición, levantá tu mano. Creo que todos, gloria a Dios por esa mano, 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 gloria a Dios por esa mano. Porque todos nos equivocamos. ¿Quién nos equivocó? O vivimos una etapa muy distinta a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos dejamos contaminar por las preocupaciones, por las ansiedades y no vivimos la bendición de Dios. Pero hoy el Señor no se manifiesta. Quiere que vos vivas en el reino. Quiere que vos vivas completamente una vida distinta a lo que estás viviendo ahora. Amén. Así que mientras escuchamos esta hermosa adoración, tomate un minuto y habla con Dios y luego vamos a hacer una oración. Amén. Gracias.